Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Android desde cero. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión vamos a ver cómo crear una base de datos, cuáles serían los principios sobre ello que podemos ocupar o herramientas y ya la forma práctica. Vamos a comenzar. Muy bien, cuando recién entramos en esta parte de las bases de datos en Android, pues es muy posible que a lo mejor ya tengamos conocimiento sobre algún lenguaje de programación con su tipo de base de datos. Tal vez estemos muy familiarizados en este momento con MySQL, que es con uno de los gestores con el que la mayoría de las personas inician, sobre todo en la educación de la escuela. En el caso de Android en particular, pues nosotros vamos a tener dos tipos de base de datos, una que es de forma local, es decir, que se va a almacenar únicamente en el dispositivo, y otra que es de manera externa. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante algún web service o mediante alguna tecnología nos vamos a comunicar a un servidor externo y la información se va a estar guardando entonces en ese servidor o en internet dependiendo de dónde se vaya a necesitar. Vamos a ir viendo poco a poco durante los siguientes tutoriales cómo hacer cada uno de los tipos, tanto local como externa, pero por el momento y para este tutorial vamos con la más sencilla, que sería la local. Dentro de la local nosotros vamos a tener también diferentes tipos. Nosotros podríamos ocupar de forma local con un gestor, una pequeña librería que ya viene incluida, que es SQLite. SQLite es uno de los más ligeros en cuanto a base de datos y nos van a permitir almacenarlo, como ya les había comentado hace un momento, de forma local, es decir, va a estar guardado en el dispositivo. Y esto es importante porque en el momento en que el usuario a lo mejor desinstale nuestra aplicación, pues se va a borrar ahí todo el contenido. Además de que si nosotros queremos guardar cosas, pues solamente van a estar dentro de ese dispositivo. Para este caso, que es el más sencillo, pues todavía no se va a poder comunicar con otros dispositivos Android o conectarse información de internet, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Una de las alternativas que salió después se llama Realm, que sería un equivalente, si venimos de otros gestores de base, a tal vez un tipo de MongoDB. ¿A qué me refiero con esto? Nos dice que es como una alternativa a SQLite en donde nosotros no vamos a ocupar una base de datos relacional. Ese es como su principal objetivo. Una base de datos que donde los campos o los registros no estén relacionados entre ellos. Y con el paso del tiempo, pues también hace otra tecnología impulsada por Google que se llama Room, que también vamos a ver. Sería como una extensión o un mejoramiento, por así decirlo, de SQLite, en donde nosotros ya no vamos a estar interactuando tan de lleno con lo que serían las sentencias de las bases de datos y nos vamos a preocupar un poquito más de la lógica. Pero estos ejemplos los vamos a ver poco a poco más adelante. Entonces vamos a comenzar con nuestro proyecto en SQLite y Android Studio. Y antes de irnos a Android Studio, ¿qué cosas vamos a requerir? Si nosotros manejamos otras bases de datos, a lo mejor sabremos que se ocupa un gestor o cosas de ese estilo. SQLite pues no es el caso como tal, no va a requerir instalar nada para poder ocuparlo, pero algo que personalmente sí recomendaría tal vez instalar es el DB Browser. Esto nos va a permitir en un momento conocer la base de datos ya de manera gráfico, visual. Mediante este software nosotros vamos a poder cargar la base y observar si realmente se está creando y de a futuro en los siguientes tutoriales si realmente se insertan los registros o cosas de ese estilo. Entonces nada más es buscar DB Browser for SQLite, nos va a aparecer un software parecido a esto, lo instalamos, bastante sencillo y ya con ese vamos a tener todo listo para comenzar. Muy bien, continuando, entonces vamos a abrir Android Studio. Aquí se dan cuenta yo tengo instalado el DB Browser porque lo vamos a ocupar más adelante. Por el momento vamos a crear de todo normal a los anteriores tutoriales. Vamos a crear un nuevo proyecto. Le vamos a dar tiempo a que cargue. Buscamos el de Empty Activity. Por el momento todavía no ocupamos las funcionalidades. Y aquí voy a mover un poquito el de la cámara. Ahí está. Nos va a pedir el nombre. Le voy a llamar base de datos o base de datos simplemente. Aquí nos va a aparecer el nombre del paquete. Este nada más es importante recordarlo. Dentro de un momento van a ver por qué. En mi caso es como example base de datos. Es ahí lo que tengo que recordar. También ustedes por favor revisen bien cuál es el nombre del paquete que va a tener su proyecto de este tutorial. Aquí nos aparece en dónde se va a guardar. Vamos a dejarlo en este momento en Java.
y la versión mínima de SDK la voy a estar dejando con el 5.0. Tal vez si ustedes ven a futuro este tutorial ya puedan colocar alguna versión más adelantada en donde va a tener mucha compatibilidad con otros dispositivos. En sí la versión que ustedes coloquen aquí pues no debería tener ningún problema con lo que vamos a ver de base de datos. Le vamos a dar en terminar y vamos a esperar unos segunditos aquí a que se generen todos nuestros archivos y carpetas del proyecto. Bien, una vez que ha terminado de cargar nuestro proyecto, entonces ya vamos a poder empezar a trabajar con lo que sería el código. Para ello se me ocurre crear otra clase y entonces yo voy a ir a lo que es el paquete de mi proyecto donde tenemos el main activity de Java, le voy a dar clic derecho, new y donde dice Java class. Aquí nos va a aparecer un pequeño recuadro, dependiendo de la versión puede que sea diferente, pero nos va a aparecer dónde colocar el nombre de nuestra clase. Para eso le voy a llamar, se me ocurre, base de datos, o simplemente le voy a poner bd al nombre de mi clase. Le vamos a dar un enter y aquí a continuación se va a generar. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer ahora? Vamos a necesitar hacer herencia de una clase que ya viene predefinida. Recordemos que para la herencia es la palabra extends. Y entonces la clase se va a llamar SQLite y aquí lo tenemos, se llama OpenHelper. Nos va a aparecer por default o podemos nosotros escribirlo manualmente. En caso de que lo escriban manualmente, y eso es importante, recuerden añadir la importación correspondiente en la parte superior, que en mi caso ya fue de manera automática. Ahora, cuando nosotros lo añadimos, nos va a marcar aquí error. Si se dan cuenta, todo nos aparece subrayado. De esto no tenemos que espantarnos. Lo único que vamos a hacer es darle clic aquí sobre la línea y presionar Alt y Enter. Al momento de que yo presiono Alt más Enter, nos van a aparecer aquí algunas opciones. Y nos dice que nos sugiere implementar los métodos que vienen con SQLite OpenHelper. Nosotros tenemos que hacer eso para poder realizar el funcionamiento de nuestra base de datos. Le voy a dar clic, nos van a aparecer dos métodos, el onCreate y el onUpgrade, y le vamos a dar en OK. En automático pues se van a generar aquí ambos métodos. Nos va a decir que tenemos el de onCreate, que es al momento de que se va a generar nuestra base de datos, y onUpgrade, como su nombre lo indica, cuando se vaya a actualizar alguna versión o algún cambio que vaya a tener nuestra base. Todavía nos va a marcar aquí, si se dan cuenta, sigue subrayado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente presiono Alt Enter para ver las opciones y ahora me tiene que aparecer una de Create Constructor. Nada más hay que tener mucho cuidado con esas opciones que son realmente las que les aparecen. En caso de que no, muy posiblemente SQLite OpenHelper está mal escrito, a lo mejor una mayúscula o minúscula, por ahí se alcanzó a mover, entonces nada más cuidado con eso. Ya le voy a dar aquí en crear el constructor, nos van a aparecer aquí varias opciones, no importa en cuál le demos nosotros, en un momento se va a modificar. Y vamos a observar qué es lo que se generó de código en automático. Ya dejó de marcar error y aquí nos dice, te genera un constructor, recordemos que los constructores se llaman igual que las clases, y nos dice que recibe varios parámetros como el contexto, el nombre de la base de datos, el factory y la versión. A medida que necesitemos estos parámetros, pues vamos a irlos explicando poco a poco. Por el momento, únicamente necesito el de context. Ese lo voy a dejar y todos los demás no necesitamos que nos los manden aquí en el constructor. Entonces voy a borrarlos hasta quedar solamente con lo que sería context. Y ya quedó. Aquí en el super, que es cuando nosotros mandamos a llamar al constructor de la clase padre, pues nos va a marcar en rojo los tres parámetros porque ya no existen. Entonces es momento de declarar aquí algunas variables. Yo le voy a decir, necesito una variable que va a manejar la versión y va a ser igual a 1. Voy a poner un punto y coma y ya quedó nuestra variable. Y después necesitamos una para el nombre de la base de datos. Entonces yo le voy a decir que esa va a ser de tipo string. String name podríamos ponerle para que coincida con el parámetro que estamos mandando. Y aquí tan sencillo como ponerle el nombre de la base. En nuestro caso, para el ejemplo simple de estos tutoriales, pues va a ser una agenda. Es algo de lo más común, pero ya a partir de ahí empezaremos a generar proyectos más grandes con otras bases de datos, como tal vez para una tienda o para cualquier tipo de negocio. Entonces ya tenemos nuestras dos variables, la de name y la de version. En el caso de la de factory, nosotros le vamos a poner null. Por el momento, este parámetro pues no va a ser tan importante como los otros dos.
Y los otros dos todavía nos van a marcar aquí un pequeño error o se van a subrayar. Y nos dice, tú no puedes referenciar el nombre antes de que el constructor haya sido llamado. Recordemos que dentro de los objetos, los constructores se encargan de inicializar estas variables. Entonces nos dice que como tal pues no podemos mandarlas llamar porque esa es la función del constructor, inicializarlas, esas variables. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Transformarlas y también volverlas privadas por seguridad para que ahora sean parte de la clase y no de las instancias que se están generando en los objetos. Este tipo de conceptos, recordemos que es de programación orientada a objetos, y si tenemos dudas en este tipo de cosas, es recomendable, yo les recomiendo ver los tutoriales de Java que están en el canal o en cualquier otro. Recordemos que el conocimiento es libre y ustedes pueden ir a cualquier canal a revisar eso de variables de instancia o variables de clase. Pero de forma resumida, ¿cómo podemos quitar aquí lo subrayado o el error? Es colocarlas privadas y colocar las palabras static final. Entonces ya con esto se dan cuenta quedó nuestro constructor correctamente. A continuación ya nos vamos a ir al método onCreate. Ahí es donde nosotros vamos a empezar a crear las tablas que vamos a necesitar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ocupar el parámetro que recibimos, ese SQLite Database. Le voy a poner un punto y como es un objeto que ya viene creado, va a tener varios métodos ya predefinidos. Uno de ellos se llama exec SQL o SQL, para decirlo en español. ¿Qué es lo que va a recibir aquí entre paréntesis? Pues va a ser una sentencia de tipo string de precisamente la sentencia de SQL que nosotros queremos ejecutar. Entonces es aquí donde vamos a hacer la creación de la tabla. Si no tenemos conocimiento en este caso de la sintaxis de SQL, pues no se preocupen. Aquí la vamos a ir viendo poco a poco. Van a ver que es muy sencilla. Le voy a decir create, que es para crear, table, todo lo que está en mayúsculas son palabras que voy a estar poniendo que vienen ya de SQL y las minúsculas pues son palabras que ustedes pueden cambiar por lo que gusten. Y le voy a decir el nombre de mi tabla que se va a llamar contacto. Igual la tabla se puede llamar de cualquier forma, cada uno de ustedes elige. Y lo siguiente es que nosotros podemos colocar toda la sentencia en la misma línea, pero ya ahorita por efectos del tutorial y para que se vea completo, lo voy a ir colocando abajo. Entonces aquí nada más dejo un espacio importante para que no se vayan a pegar las palabras y le doy un enter. Y en automático pues me está haciendo la concatenación. Y entonces ahora sí, voy a abrir mi paréntesis para indicar los campos que va a tener nuestra tabla. Ahorita como es una agenda se me ocurre que sea muy sencilla, solamente tenga el nombre y el teléfono y un ID para poder reconocerlo. Entonces vamos a empezar por el ID. El ID que va a ser de tipo integer, es decir de tipo entero, va a ser un número y le voy a indicar que va a ser nuestra primary key. ¿Qué es una primary key? Pues nada más es como ese campo específico que nos ayuda a reconocer cada registro de la base de datos. Sería como el campo principal para identificar. De ahí viene precisamente el nombre. Y también le vamos a decir que va a ser auto increment. Esto nos va a ayudar a que nosotros no estemos preocupándonos de qué ID le toca al usuario, si el 1 o el 20 o el 100, ya van a ir aumentando ahí de forma automática. Vamos a colocar una comita y voy a continuar abajo la sintaxis. Entonces nuevamente coloco un enter. Recuerden tratar de dejar espacios para que no vayan a chocar las palabras. Y aquí voy a colocar nombre, que va a ser de tipo texto. Y nada más le voy a decir que no puede ser nulo. Le vamos a poner not null. Es decir, el usuario no nos va a poder insertar algo que esté vacío porque pues es necesario este campo o es importante. Nuevamente, una coma, un espacio, enter y ponemos el siguiente campo que sería teléfono con las mismas características. Texto de tipo not null. Como aquí acabamos los campos, vamos a cerrar el paréntesis y colocar un punto y coma dentro de las comillas. Esto para tener concordancia con lo de aquí arriba en el ID cuando abrimos el paréntesis para los campos. Entonces ya quedó con esto la sentencia o la sintaxis de lo que sería nuestra tabla. Muy bien, es hora de probar que todo esto esté funcionando. Para eso nos vamos a ir al Activity Main. Entonces me voy a mover ahora a nuestra interfaz. Aquí tenemos nuestro texto de Hola Mundo. Lo vamos a eliminar porque el día de hoy no lo necesitamos. Y se me ocurre que va a ser tan sencillo como mandar a llamar todo lo que hicimos hace un momento en un botón. Entonces voy a colocar aquí mi botón, lo vamos a centrar. Recuerden desde el blueprint
irlo colocando hacia los 4 extremos. Ahí está. Le voy a cambiar el nombre a que se llame botón. Aquí el nombre del ID es el que ustedes gusten. Le voy a dar un enter. Nos aparece esta ventanita, le digo que sí, que refactorice y ya quedó. Ya tenemos un botón que se llama botón. Entonces vamos a inicializarlo desde Java. Recordemos que hay que hacer el enlace. Entonces aquí voy a generar una variable global o un atributo de mi clase, mejor dicho, que también se puede llamar igual, se puede llamar botón y es de la clase button. Por default esto nos va a marcar error, sobre todo si lo escribimos muy rápido. Hay que hacer la importación. Para eso nuevamente es Alt Enter y nos va a aparecer aquí lo de importar clase. Y ya está. En la parte de arriba, aquí de forma automática, ya se hace la importación. Si no, también pueden hacerla de manera manual. Recuerden nada más que button va con doble T. Porque de repente yo sé que se nos puede ir ahí las palabras en español o en inglés. Entonces le voy a decir, mi botón va a ser igual, ya en el onCreate, a this. Vamos a esperar a que cargue. Y el método se llama findViewById. Es decir, le estoy diciendo que vaya a buscar a mi vista el siguiente ID para que lo pueda enlazar. ¿Y cuál es el ID que va a enlazar? Pues lo voy a obtener de la clase R, que es para los recursos, .id, esperamos a que cargue, y ahí está nuestra variable botón, la que hicimos en el XML. Entonces ya con eso hicimos el enlace. Ya nada más nos faltaría hacer el método para ahora mandar a llamar lo que generamos de nuestra base de datos. Para eso vamos a hacer un método que se llame public voy crear, y recordemos los tutoriales pasados que para que yo mande a llamar un método el cual va a estar enlazado a un botón, recibe el parámetro view de la clase view. Importante, recuerden que la clase va con mayúscula la primera letra. Aquí nos va a pedir también hacer la importación con Alt Enter y ahí está. Se debió de haber importado en la parte superior de manera automática. Y ahora aquí vamos a generar nuestro código. Una práctica buena, sobre todo cuando tenemos este tipo de cosas de base de datos, que les recomiendo es que coloquemos un try catch. Entonces vamos a colocarlo aquí. Si no hemos manejado try catch, se trata simplemente de una estructura que se encarga de atrapar esas excepciones o tipo errores, por así decirlo, pero sin caer en ello porque sería otro concepto, y que la aplicación no se detenga de golpe, sino que siga su funcionamiento normal y nosotros le digamos que si pasa esa excepción o ese evento inesperado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, así es la estructura, es try, catch, recibo un parámetro que se llama e, que es de la clase exception, y aquí le voy a decir que en caso de que ocurra, nos manda un mensaje de qué pasó. Toast.makeText, que sería para crear nuestros mensajes. Aquí todas parece que lo escribí muy rápido y nos importó. No hay problema, Alt Enter e importamos. Y recordemos, makeText tiene 3 parámetros, uno que es el contexto, que va a ser en esta clase, otro que es el mensaje, que le voy a decir e.toString, es decir, la excepción que atrapamos, que la transforma en string para que sepamos qué es lo que dice, luego la duración, que sería toast.length y al final un .show para que se muestre. Ahora, en caso, o qué es lo que vamos a hacer que puede llegar a marcar ese error. Pues bien, vamos a crear un objeto de mi clase de la base de datos. Recuerden que le llamamos BD. Si ustedes le pusieron otro nombre, nada más ahí sería colocar ese nombre. Entonces creamos un objeto, el nombre del objeto es el que ustedes gusten, yo le voy a llamar OBJ, ahorita por cuestiones de rapidez y simpleza. Y después vamos a crear otro objeto que viene de una clase que se llama SQLite Database. Ahí está. Nada más tengan cuidado nuevamente con las minúsculas y mayúsculas. Y le voy a decir que esta clase, va a tener un objeto que se va a llamar DB, o puede ser el nombre que ustedes gusten. Y aquí le vamos a decir que va a ser igual a, este no es un new, vamos a traerlo del objeto que creamos anteriormente. Para eso, mi objeto al momento de que se creó ya tiene un método que se llama getReadTableDatabase. Como podemos observar, también está readable, que sería para leer datos, pero en este caso pues vamos a querer escribir en la base de datos, es para crearla. Entonces sería getWriteTableDatabase.
y punto y coma. Y así de sencillo es como nosotros creamos la base. Y nada más por último aquí en el código vamos a checar que si realmente se haya creado. Le vamos a revisar con un if que sea diferente de null. Si es diferente de null, crea un toast en donde le vamos a decir que la base de datos fue creada y una carita feliz. Y aquí un lenglong.show. También recuerden que esas palabritas que dicen context, text, son comentarios simplemente del editor. No vayan a ponerlos porque puede llegar a marcar error. Nuevamente son errores comunes que pueden llegar a pasar, pero pues es importante decirlos. Y si nos damos cuenta, aquí ya estoy creando un else, donde yo le estoy diciendo que si pues no fue diferente de null, significa que la base de datos no fue creada y una carita triste. Entonces nosotros podemos tener tres mensajes. Un error en caso de que algo haya pasado, que la base de datos no se haya creado por alguna otra razón, o el que esperamos que nos aparezca en un momento, que es base de datos fue creada. Y ya está listo nuestro método. Entonces ya nada más nos faltaría hacer el link entre este método con el botón. Para eso me voy a ir al XML, le vamos a dar un clic a nuestro botón y vamos a buscar un atributo que se llama onClick precisamente. Entonces voy aquí a bajar rápidamente porque está en orden alfabético o estaba en la parte de arriba. Aquí está, onClick, y ya me aparece el método que acabamos de generar que se llama crear. Le doy un clic, ya se enlazó y ahora sí es momento de probar nuestra aplicación. Le voy a dar play y vamos a esperar un momento a que cargue en el emulador. Para esto voy a pausar el video. Recuerden que aquí hay que tener mucha paciencia dependiendo del equipo de cómputo. Y esto también pues ustedes lo pueden probar con algún dispositivo conectado por cable USB. Y aquí antes de continuar con el tutorial me acaba de marcar un error, por eso despausé la carga del emulador. Aquí en el constructor del BD se nos está olvidando algo importante. Recuerden que dejamos el parámetro de context. Entonces nos falta aquí mandarle this como parámetro para que pueda funcionar. Ahora sí, una disculpa, se me estaba pasando esa línea, o ese parámetro mejor dicho, y yo otra vez le doy play, voy a esperar unos segundos y ya muestro en un momento cómo se vería en el emulador. Y en este momento ya se está terminando de instalar, va a lanzar el Activity y ahí lo tenemos. Aparece con nuestro botón, le voy a dar un clic y nos dice base de datos fue creada y la carita feliz. Así que de los tres mensajes pues nos salió el mejor, el que nos dice que todo fue correcto y que la base de datos fue creada. Si en su caso a lo mejor les mandó una excepción, es muy probable que sea de acuerdo a la sintaxis de la creación de nuestra tabla. Nada más habría que ahí darle una revisada, o recuerden que también lo pueden dejar en los comentarios si ocurrió algún otro tipo de error. Entonces, hasta ahí, según el Activity, nos dice que ya está creada correctamente, pero es mejor comprobarlo, y para eso es precisamente el programa que les dije que podían instalar al inicio del tutorial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Desde el apartado de View, en donde dice Tool Windows, vamos a observar que hay una opción que dice Device File Explorer. Como su nombre lo indica, nos va a permitir explorar los archivos de mi dispositivo Android. Entonces le voy a dar un clic ahí. Vamos a esperar a que cargue y si se dan cuenta aquí nos hace un listado de las carpetas con los permisos y la fecha de creación me parece que tuvo cada una de esas carpetas. Entonces vamos a buscar una que se llama Data o Data y dentro de ella voy a volver a buscar nuevamente una carpeta que se llama Data. A continuación nos va a hacer un listado de todos los paquetes que se encuentran de nuestras diferentes aplicaciones. Entonces aquí es donde vamos a buscar el nombre de nuestra aplicación. Por eso les decía también al inicio del tutorial que era importante recordar el nombre del paquete. En mi caso era como example, me parece, .base datos. Entonces la voy a buscar por aquí y aquí está. Tenemos como example base de datos. En caso de que a ustedes no les aparezca, podríamos tratar de darle un clic derecho en donde dice Synchronize. Y eso debería de actualizar en caso de que apenas se vaya creando o que a lo mejor no había cargado correctamente. Entonces esa sería una de las opciones por si les llega a ocurrir que no encuentran la carpeta. Si yo nuevamente entro en esta carpeta me aparecen más carpetas,
pero vamos a observar que una nos dice Databases. Le voy a dar un clic y aquí vamos a tener varios archivos creados. Muy seguramente yo en algún momento de las pruebas que estuve haciendo, de las clases que di de forma presencial, hice una que se llamaba usuario, por eso me aparece esa de ahí, pero si han seguido el tutorial hasta ahorita debería de aparecer esta de agenda, tanto agenda como agenda journal. Ahorita nos vamos a quedar nada más con este primer archivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar clic derecho y vamos a ver que nos aparece una opción que dice Save As, y esa nos va a permitir precisamente guardarlo en nuestra computadora. Aunque suene tal vez esto muy padre o muy increíble, pues sí va a poder pasar. Yo voy a tomar mi base de datos para observarla en mi computadora ya creada. Entonces aquí nada más voy a navegar rápidamente entre mis carpetas hasta la de escritorio, que sería desktop, o puede ser en cualquier carpeta que ustedes gusten. Le voy a dar OK y por aquí me debería de salir un mensajito de que se ha guardado correctamente. Y ahí nos dice que se descargó correctamente mi archivo. Entonces a continuación ya podría yo observar qué es lo que pasó con nuestra base de datos. Para eso voy a ir al programa que les comentaba, DB Browser, lo abro, voy a esperar ahí unos segundos a que cargue, que ahorita mi máquina ya está un poquito lenta por el Android Studio y el emulador. Y ahí está. Esta es la interfaz del DB Browser en general. Puede que salga un poquito diferente dependiendo la versión. Y lo que yo tengo que hacer para ver mi base de datos es muy sencillo. Aquí yo la tengo, por eso la guardé en escritorio. La arrastro y la suelto. Así de fácil. Podemos arrastrar y soltar a lo que sería nuestra ventana y aquí lo carga. Vamos a observar que nos generó tres tablas: Android Metadata, SQLite Sequence, que son tablas que lo ocupa, pero como pueden observar, aquí está la de contacto, la que nosotros nos encargamos de hacer. Y si yo la despliego, aquí nos dice que están precisamente nuestros tres campos que tiene nuestra tabla. Para que yo pueda navegar en ella, puedo darle clic derecho. Aquí aparece la opción de Browse Table. Y si se dan cuenta, pues por el momento está vacía. Únicamente creamos la tabla, nos falta ir llenando los registros. Pero esta sería como la introducción de una base de datos de manera local con SQLite. Recuerden que este tema es bastante extenso, son varias formas locales, todavía falta la forma externa y esta apenas es la creación de la base. Todavía quedan tutoriales sobre insertar, cómo eliminar, cómo consultar, que iremos viendo poco a poco. Pero espero les haya gustado esta introducción, les haya gustado esta parte un poquito más teórica y ya en los siguientes tutoriales estaremos viendo los demás métodos y funciones que pueden hacer. Recuerden que si quieren seguir con todo esto es totalmente gratuito, únicamente lo que les pido es que se suscriban, que me regalen un me gusta, un comentario de qué les va pareciendo o qué ejercicios les gustarían. Ese es todo el apoyo porque el objetivo del canal es llegar hasta 100,000 suscriptores, que por cierto, justamente en la grabación de este tutorial estoy casi llegando a los 14,000, entonces muchas gracias a todos los que observan estos videos en esa programación. Ahora sí, sin más, yo me despido. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.